Bien, en la guía 10 vamos a trabajar el concepto de ángulos en un triángulo. Para ello comenzaremos estudiando de forma general el concepto de polígono, pues un triángulo es un polígono. Diremos que dos lados son contiguos si los lados comparten un mismo vértice. Ahora, la gracia de dos lados contiguos es que ellos forman un ángulo. Y de los polígonos nos va a interesar el cuánto mide cada ángulo y cuánto suman todos los ángulos dentro de un polígono. Esa idea la vamos a concentrar por ahora en el triángulo. Un triángulo es un polígono que tiene tres lados, se llama trígono, y como tiene tres lados, también tiene tres ángulos. Y al tener tres ángulos, usualmente se le llama triángulo. La gracia de esta figura es que si llamo a X, a Y y a Z como las medidas de cada ángulo en el triángulo, la suma de ellas tiene que darnos 100. Ahora bien, teniendo en cuenta de que suman 180, podemos resolver el siguiente ejercicio. Fíjense que en este triángulo me marcan cada ángulo. Uno mide 80, otro mide 30 y otro mide X. Aplicando lo recién estudiado, lo único que debe hacer uno es sumar cada ángulo e igualar esa suma a 180. 80 es por ese ángulo, 30 de ahí es por ese ángulo y el X es por ese ángulo. 80 más 30 nos da 110. Y luego el 110, por no tener letra, va a pasar restando. La diferencia de esto es 70. Luego la respuesta correcta es 70. Recuerden, si en un polígono se marcan todos los ángulos, la única forma de poder resolverlo es sumando todos los ángulos y en este caso igualando a 180. ¿Cuánto vale X en la siguiente figura? Es muy parecido a lo anterior, sin embargo las marcas de dos ángulos están en un contexto algebraico, el vale X y el vale X más 30. Bueno, la suma de ellos es la siguiente: X más el siguiente ángulo que es X más 30 más el siguiente ángulo que es 50 nos tiene que dar 180. Veamos que en esta expresión es posible reducir términos semejantes. 30 más 50 nos da 80. Luego el 80, él pasa restando por no tener letra. Y nos queda que 2x es igual a 100. Luego, x es igual a 100 dividido 2. Pues el número que acompaña a la x termina dividiendo al resultado que está en el lado derecho. Y el 100... al dividirlo por 2 nos queda 50, por lo tanto el resultado final es 50. Nuevamente sumé los tres ángulos y los igualé a 180. Ahora, otra forma de poder trabajar los triángulos es conociendo su clasificación, teniendo en cuenta la medida de sus ángulos. Comenzaremos indicando que un triángulo es equiángulo. X significa igual y ángulo, bueno, ustedes ya saben el concepto. Si un triángulo tiene sus tres ángulos con igual medida. Ahora, si esto pasa, la única posibilidad es que cada ángulo mida 60 grados. Por lo tanto, si hay un dibujo, un triángulo, y les dicen que es equiángulo, ustedes al tiro deben indicar que cada ángulo mide 60. El siguiente triángulo es el rectángulo, y de esta figura hay que recordar que un triángulo rectángulo si tiene un solo ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. En este caso, el 90 grados está marcado aquí. Así que él es el ángulo recto y por lo tanto el triángulo se llama rectángulo. Y finalmente el Pons Sinorum, que dice que si tengo un triángulo donde dos lados miden lo mismo, entonces los ángulos que apuntan hacia esas marcas, o sea ese ángulo y ese ángulo, también van a medir lo mismo. Por ejemplo, me dicen que AB y AC miden 4. AB es él y AC es 4. Esa marca y esa marca ya nos estaban indicando de que ambos lados medían lo mismo. Ahora yo debo buscar qué ángulos apuntan hacia esas marcas. Ese ángulo apunta hacia esa marca y ese ángulo apunta hacia esa marca. Por lo tanto, ese ángulo y ese ángulo tienen que medir lo mismo. Ahora yo no sé cuánto valen, por lo tanto le asigno la medida X a cada uno por ser nuestra incógnita. Como tengo marcado cada ángulo con una X, otra X y un 80, yo puedo aplicar la fórmula que dice que la suma de los ángulos nos tiene que dar 180.
Al reducir términos nos queda 2x más 80 igual a 180. 2x es igual a 180, ese 80 pasa restando. 2x es igual a 100, y eso implicaría que x es igual a 100 dividido 2, es decir, 50. X vale 50, y eso ya lo teníamos indicado. Recuerden, el Ponce Sinorum dice lo siguiente, a modo de repaso. Si tengo dos lados marcados con ese símbolo, indica que miden lo mismo. Ahora yo voy a buscar los ángulos que apuntan a esas marcas. Ese ángulo apunta a esa marca y ese ángulo apunta a la otra marca. Cuando los identifico, yo al tiro asumo que ese ángulo y ese ángulo tienen igual medida. A ese tipo de triángulo se le suele llamar triángulo isósceles. Veamos un ejercicio. Me dicen que el triángulo ABC es rectángulo en C. Como es rectángulo C, quiere decir que en el punto C hay un ángulo que mide 90 grados, ángulo recto. Como tengo la marca de cada ángulo, yo puedo sumar todo e igualar a 180. Nos queda 60 más 90 más x, es decir, la suma de los tres ángulos, y como es un triángulo, igualo a 180. 60 más 90 nos da 150, le sumo x, me queda 180, y finalmente el x es igual a 180, y el 150 pasa restando por no tener letra, lo que nos da un resultado de 30 grados. Luego, x vale 30 grados. En el siguiente ejercicio nos dicen que el triángulo es equiángulo. Como es equiángulo, todos sus ángulos miden lo mismo, y es decir, cada ángulo vale 60 grados. Es decir, este también es igual a 60. Y esa ecuación que tengo aquí es la que me va a servir. El x más 40 es igual a 60. Al resolver eso me queda 60, el 40 pasa restando, y el x termina valiendo 20. Recuerden, equiángulo significa que cada ángulo mide lo mismo, 60, 60, y el x más 40 igual vale 60. Y eso lo representé mediante esa ecuación, la cual luego resolví. Problema 3. Tengo nuevamente un triángulo rectángulo en el punto C. Este es el punto C, como es rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados. Como tengo marcado a cada ángulo, yo los puedo sumar. X más 50 más 90, cada ángulo que está ahí me tiene que dar igual a 180. Nos queda x más 50 más 90 nos da 140, eso es igual a 180. El 180 queda restado por 140, quien pasa restando por no tener letra. Luego x es igual a 180 menos 140, lo que da un resultado de 40. Problema 4. Tengo un triángulo que tiene dos condiciones, es isósceles y rectángulo. Como es isósceles, va a tener dos ángulos con igual medida. Y como es rectángulo, va a tener un ángulo que mide 90 grados. Ahora, como ese ángulo y ese ángulo miden lo mismo, pero no sé cuánto mide cada uno, voy a asignar la letra x como medida para cada lado. Ahora, al sumar cada ángulo, x más x y más 90, tiene que darnos por resultado 180. Eso nos da 2x es igual a 180, el 90 como no tiene letra pasa restando, y nos queda 2x es igual a 90. Finalmente, mantengo el 90, y ese 2 que está aquí pasa dividiendo. Nos queda por resultado final 45 grados. Recuerden que estos ejercicios lo van a usar como referencia para resolver ustedes por su cuenta cada guía planteada. Tengo un ejercicio donde tengo rectas cortadas por transversales, pero un detalle, tengo dos rectas L1 y L2 y no me dicen por ningún lado que L1 y L2 son paralelas, no lo indican. Cuando pasa eso, no puedo utilizar los conceptos, escuchen bien, no se puede utilizar los conceptos de ángulos alternos externos, ángulos alternos internos o ángulos correspondientes. Pero observen que tengo triángulos, así que a lo mejor se podría trabajar con los conceptos que ya conocemos de triángulos. Y otra cosa más, al no ser paralelas, sí se nos permite trabajar con ángulos opuestos por el vértice. Veamos, este ángulo mide 40 y este ángulo, por ser opuesto por el vértice con el que mide 40, también ha de medir 40. Si se fijan en ese triángulo, el que estoy marcando, el que estoy rodeando, un ángulo vale 70 y el otro vale 40. 70 más 40 me da 110, lo que implica que el otro ángulo vale 70 para poder completar los 180. Como él vale 70, el opuesto por el vértice a él vale 70, y 70 más 60 me da 130.
Para completar 180 por tratarse de un triángulo me faltan 50 grados. Por lo tanto, x vale 50 grados. Esa marca en cada ángulo indica que mide lo mismo. Por lo tanto, si él mide x, ese ángulo también mide x. Como ya tengo a todos los ángulos marcados, procedo a sumar x ese ángulo más x ese ángulo más 60 ese ángulo nos da 180. X más x nos da 2x, es igual a 180. El 60 por no tener letra pasa restando y nos queda 2x es igual a 180 menos 60, lo que nos da 120. Finalmente x va a ser igual a 120 dividido 2, lo que nos da por resultado final 60 grados. Con eso ya tienen como referencia algunos ejercicios que probablemente puedan aparecer en la prueba y que serán extraídos de la guía número 10.